Era como si todo en mi vida hubiera llevado a ese momento. Mi vida pasada, la que pensaba que había dejado atrás, estaba a punto de cobrar venganza. Te diré algo, hay amores que números se olvidan, pero hay otros que nunca deberían haber existido. Él me usó, me destruyó y luego me abandonó. Sin embargo, un número fue el final, número para mí. Recuerdo aquel día claramente. El sol se ocultaba, como si el cielo mismo supiera que mi vida cambiaría para siempre. Estaba sola, pensando que la tormenta ya había pasado, pero número podía estar más equivocada. Cuando él me miraba lo hacía como si fuera nada más que un medio para su propio beneficio. Me convenció de que me amaba, de que éramos una pareja perfecta, pero todo era una mentira. Yo le di todo, mi amor, mi confianza, mi futuro, y él solo usó mi alma para subir, para alcanzar el éxito que jamás hubiera logrado sin mí. A medida que su vida florecía, la mía se desmoronaba. Pero entonces, algo en mí despertó. ¿Quién decía que tenía que ser la víctima? ¿Quién decía que número podía ser yo quien controlara mi destino? Desde ese momento, un plan comenzó a formarse en mi mente. Número sería otra historia de amor rota. Número esta vez, la historia iba a ser mía. Lo vi cuando más arriba estaba, con su nuevo imperio, todo lo que alguna vez soñó tener. Número tenía ni idea de lo que estaba por venir. Mi renacimiento estaba a punto de empezar, y esta vez, la tormenta que él había provocado iba a golpearle sin piedad. Moví los hilos en las sombras, con paciencia, sin prisa. Pero cuando la venganza llega, llega con fuerza. Estoy dispuesta a mostrarle lo que pasa cuando se juega con el corazón de alguien, cuando te usan como peldaño para llegar a la cima. Porque ahora será él quien se quede en las ruinas, mientras yo disfruto de la vida que siempre merecí. Mi vida cambió de la noche a la mañana. Número lo vi venir, pero la transformación fue inevitable. Mientras él dormía en su mansión de lujo, rodeado de dinero y poder, yo observaba en silencio desde las sombras, y el plan que había estado cultivando lentamente tomaba forma. Sabía que todo lo que había pasado en mi vida número había sido más que un mal sueño, una pesadilla que él había creado. Y ahora era mi turno de despertarme. Recuerdo claramente la última vez que nos vimos. Él llegó con una sonrisa arrogante, con esa expresión de superioridad que siempre me hacía sentir como si fuera insignificante. Me miró con los mismos ojos vacíos que solían prometerme amor, pero que en realidad nunca vieron más allá de sus propios intereses. ¿Cómo has estado?, me preguntó, casi como si número supiera que me había dejado sin nada, ni siquiera un gracias por todo lo que había hecho por él. Número entendía cómo podía ser tan insensible. ¿Cómo podía mirar a los ojos de la persona que había compartido su vida y número sentir ni un mínimo de culpa? Yo, por supuesto, número dije nada. Sabía que el silencio era mi mejor arma. En lugar de mostrarle el odio que sentía, simplemente lo miré con una calma perturbadora. He estado bien, respondí con una sonrisa falsa, una sonrisa que guardaba una profunda furia dentro. Él nunca imaginó que cada palabra, cada gesto que yo hacía tenía un propósito. Mientras él me veía como una vieja sombra, yo ya había comenzado a moverme en la oscuridad, tejía la red de mi venganza con la precisión de una araña. Poco a poco comencé a influir en su entorno. Sabía que el dinero número era lo único que le importaba. Había algo más, su ego, su imagen, su reputación. Había logrado rodearse de personas que solo le decían lo que quería escuchar, que lo alababan por cada decisión que tomaba. Pero detrás de esa fachada perfecta había grietas, muchas grietas, y yo las conocía todas. Durante años observé sus movimientos, sus relaciones, sus puntos débiles. Nadie era perfecto, y nadie podía ser invencible. Así que empecé a jugar sus cartas, de manera sutil, casi imperceptible. Fui sembrando dudas en su vida. Un mensaje aquí, un comentario allá, un pequeño susurro en el oído equivocado. Número fue de inmediato. Pero con el tiempo las piezas comenzaron a encajar. Sus amigos lo empezaron a dejar de lado. Sus socios comenzaron a desconfiar de él, y su mundo, que parecía inquebrantable, comenzó a desmoronarse lentamente. ¿Quién podía prever que un ex que parecía olvidada sería la causa de su caída? Nadie, ni él. Mientras todo eso sucedía, yo ya me encontraba disfrutando de mi nueva vida. Decidí dejar atrás las sombras y la oscuridad. Ya no era la chica rota que él había dejado atrás. Número ahora era una mujer poderosa, con una visión clara de lo que quería. Había invertido en mí misma, en mi educación, en mi futuro. Mi vida ya no dependía de sus decisiones ni de su amor. Lo que había sido una historia de traición se había transformado en una lección que me había fortalecido. Recuerdo la primera vez que me compré lo que siempre soñé, un vestido caro, el tipo de prenda que él solía decir que jamás podría permitirme. Cuando me vi en el espejo me sentí invencible. Era como si todo lo que había pasado, todo el sufrimiento, se hubiera convertido en mi propio poder. Estaba viviendo la vida que siempre había merecido, y todo gracias a los hilos invisibles que había movido con tanta precisión. Pero lo mejor aún estaba por llegar.
El número sabía lo que le esperaba. Estaba tan cegado por su propio éxito, tan orgulloso de lo que había construido, que nunca vio la tormenta que estaba a punto de arrastrarlo. Yo estaba en el centro de todo, pero siempre en las sombras, mientras él disfrutaba de su mundo de lujos y poder, y uno estaba convirtiendo en la pesadilla que siempre temió. Y lo peor de todo, es que ni él ni nadie se imaginaban que el peor daño Número vendía de una traición evidente. Número lo que iba a destruirlo era mucho más silencioso, mucho más mortal. Porque cuando se trata de venganza, las armas más poderosas son las que Número se ven venir. El caos comenzó en su vida sin que él lo notara, como un vendaval que arrastra las hojas sin hacer ruido. Primero, pequeñas pérdidas, nada importante. Un contrato que se caía, una inversión que parecía promesa y terminó en fracaso. Las cosas Número cuadraban, pero él, confiado en su suerte, pensó que era solo un bache temporal. Número se dio cuenta de que todo estaba sucediendo exactamente como lo había planeado. Yo había orquestado cada uno de esos errores, y aunque el Número lo sabía, estaba perdiendo todo, pedazo a pedazo. Con cada movimiento que hacía, con cada decisión errónea que tomaba, mi venganza se iba cumpliendo de manera perfecta, y lo que más me sorprendía era la facilidad con la que caía en mis trampas. El orgullo es un veneno lento, y él lo bebió a sorbos. Empezó a sentirse invencible, como si Número hubiera nada que pudiera tocarlo. Creía que su riqueza, su poder y sus amigos incondicionales lo blindaban de cualquier problema, y en parte tenía razón. Nadie le decía la verdad. Todos se rendían ante su éxito, pero como ya sabía, la verdad siempre sale a la luz, aunque sea de la manera más cruel. A medida que su mundo se desmoronaba, el mío seguía brillando. Me encontraba en una ciudad nueva, rodeada de gente que realmente me valoraba. Mi nuevo círculo Número solo estaba compuesto por hombres adinerados y mujeres sofisticadas. Número estaba rodeada de personas con visión, con carácter, gente que me inspiraba a ser mejor, a pensar en grande. Pero lo que más disfrutaba Número era el lujo y la fama que adquiría. Número lo que realmente me hacía sentir poderosa era la sensación de tener el control total de mi vida, de mi destino. Sin embargo, mi propósito Número había cambiado. Número había olvidado lo que él me había hecho. Su cara, su sonrisa vacía, su ego alimentado por mi sacrificio, seguían ardiendo en mi mente. Así que, con el tiempo, decidí que había llegado el momento de darle el golpe final. Sabía que el peor error de su vida fue su exceso de confianza, y tenía que aprovecharlo al máximo. Fue entonces cuando empecé a moverme con mayor precisión. Me infiltré en su mundo, pero esta vez, Número desde las sombras, sino como una presencia sutil, casi imperceptible. Sabía que su debilidad era su empresa, esa que él pensaba que nunca podría perder. Empecé a contactar con sus competidores, a ofrecerles información estratégica, a soplarles ideas que sabían que podían hacerle daño. Y lo que más me fascinaba era la facilidad con la que caía en cada uno de esos engaños. Era como si su arrogancia lo cegara ante cualquier posible amenaza. El último golpe fue el más grande. Lo vi frente a mí, con esa mirada tan confiada, como si estuviera a punto de celebrar una victoria más. Pero lo que Número sabía era que la derrota ya estaba en camino. Había filtrado información clave a la prensa, detalles sobre prácticas dudosas en su negocio. Todo comenzó a salir a la luz. Su imperio empezó a desmoronarse de forma estrepitosa. Los inversores se retiraron, los socios lo abandonaron, y la gente empezó a hablar de su caída. Cada paso que daba, cada intento de salvar su empresa, lo hundía aún más. Mientras tanto, yo observaba desde lejos, sin necesidad de decir una palabra. Todo el dinero que él había ganado con mi sacrificio se desvanecía. La gente comenzó a llamarlo traidor, a cuestionar su ética, y el Número podía hacer nada para detenerlo. Su caída fue lenta, agonizante, y Número podía evitar sonreír mientras veía cómo lo perdía todo. Había llegado al punto en que su rostro, una vez tan seguro de sí mismo, estaba lleno de desesperación. Pero ya era demasiado tarde, y lo peor de todo, es que ni él sabía que la peor parte de la tormenta a un Número había llegado. Mi venganza Número solo se trataba de dinero o poder. Número era mucho más personal que eso. Mi venganza era el renacer de mi alma, la demostración de que al final, el que juega con fuego acaba quemándose. Y mientras él libraba sus pérdidas, yo estaba viviendo mi mejor vida, disfrutando de todo lo que siempre merecí, libre de las cadenas que él había creado. La venganza, a veces, llega con una calma inquietante, con la sensación de que todo está sucediendo de acuerdo al destino. Él había perdido su empresa, sus amigos, su confianza, pero aún quedaba algo más profundo, algo que él nunca entendería hasta el último suspiro, esa necesidad desesperada de comprender por qué todo se derrumbaba. ¿Cómo se había llegado hasta allí? Pensaba que tenía todo bajo control, que nada podría romper su perfecta imagen. Pero al final, lo había perdido todo, incluso su alma. Mientras tanto, mi vida continuaba.
Ya no era solo la venganza lo que me motivaba, sino la sensación de haber recuperado mi dignidad. Había dejado atrás la mujer que él había pisoteado, la que pensaba que el amor y la lealtad podían salvarlo todo. Ahora, yo era más que eso. Era una mujer renacida, más fuerte, más inteligente. Número necesitaba de nadie para construir mi felicidad, porque sabía que al final, todo lo que había hecho por él me había servido para encontrarme a mí misma. Recuerdo una tarde, mientras caminaba por las calles de la ciudad, disfrutando del sol, mi coche de lujo estacionado justo frente a un restaurante exclusivo. Me senté en una mesa pidiendo lo mejor del menú, mientras observaba el brillo de mi anillo de diamantes. Había llegado a este punto gracias a mi esfuerzo, mi astucia, y esa chispa de venganza que había alimentado mi alma durante tanto tiempo. Me sentí en la cima del mundo, como si todo lo que había vivido antes número fuera más que una lección necesaria para llegar a donde estaba. Entonces, sin esperarlo, él apareció. Estaba más delgado, más envejecido de lo que recordaba. La arrogancia de antes se había desvanecido, sustituida por una mirada perdida y desesperada. Se acercó lentamente a mi mesa, como si tuviera miedo de ser rechazado, pero sabía lo que quería. Algo en sus ojos me decía que ya no le quedaba nada. Se detuvo frente a mí, y por un momento me sentí tentada a mirarlo y decirle todo lo que sentía, toda la furia y el odio que había guardado por tanto tiempo. Pero lo hice. En su lugar, sonreí con calma, con una tranquilidad que solo los que han renacido pueden tener. «¿Cómo te va?», le pregunté, casi con un tono casual, mientras tomaba un sorbo de mi vino. Su rostro se torció en una mueca de frustración, pero dijo nada. Sabía que podía hacer nada para reparar el daño. «¿Te has dado cuenta ya de lo que perdiste?», le pregunté. La pregunta flotó en el aire entre nosotros pesada, como un recordatorio de todo lo que había hecho, de todo lo que había destruido. Él intentó responder, pero sus palabras salieron. Ya tenía poder sobre mí, ya me importaba, había ganado, y mientras veía cómo su mundo se desmoronaba, yo ya estaba disfrutando de lo que él nunca pudo darme: paz, felicidad, y sobre todo, la satisfacción de saber que él nunca entendería que mi venganza era solo sobre él. Era sobre mí, sobre mi renacimiento, sobre el poder que ahora tenía sobre mi propio destino. Lo vi alejarse derrotado, con la cabeza baja, y me sentí más libre que nunca. No tenía que explicarle nada. No tenía que darle ninguna lección. La lección la había aprendido hace mucho tiempo, y todo lo que él necesitaba saber era que, al final, la vida siempre devuelve lo que se siembra. Lo había utilizado para crecer, para cambiar y para renacer. Él, por su parte, había sembrado su propia caída con sus decisiones. Ahora, todo lo que quedaba era el eco de su caída, un recordatorio de que el que juega con fuego, al final se quema. Mientras el sol se ponía, pensé en lo lejos que había llegado. Ya no necesitaba más, porque todo lo que había soñado lo había logrado. Y mi historia, mi venganza ya había terminado. Pero ahora, todo lo que quedaba era una vida de lujos, de paz y de control total sobre mi destino.